Bien. Vamos a empezar con el primero, que viene siendo ilimitado plus más internet 30. Este es nada más telefonía con internet de 30 megas. Precio actual, pronto pago 400 y pago regular 450. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look. ¿Qué tal, amigos de Cable Info? En este video les voy a platicar acerca de los incrementos que Megacable va a aplicar a principios de, pues ya en diciembre, ya en unos pocos días. Le he echado un vistazo y los incrementos pues ya dependen de zona a zona. En algunos casos, en mi ver, pues sí son como algo injustos. En otros pues ya depende cómo lo tome el cliente. Se le incrementaron megas y se le hizo un pequeño incremento. En otras situaciones, en el mío particular, pues yo es la segunda vez que no sufro un cambio alguno, ni de incremento en cuanto a mi paquete, ni en cuestión de megas, ¿verdad? O canales, y también en cuestión de precio. Sigo con mi misma tarifa. Yo tengo 30 megas, tengo el triple pack con el básico plus y telefonía, ¿verdad? Entonces, pues en el otro incremento que fue en marzo, yo pues igual mi paquete queda igual, a lo mismo que va a ser en este próximo diciembre, voy a quedar igual. Como les digo, aquí sí pasó a afectar a algunos, a otros pues como que les benefició, pero pues aquí yo lo tomo en consideración de que va a haber clientes que a lo mejor, por decirlo así, les aumentan 50 pesos, pero les aumentan 50 megas. Entonces va a decir, bueno, pues por 50 pesos, 50 megas está bien. Pero, por ejemplo, si algunos clientes no quieren, que digan, pero pues yo no quiero más megas, yo quiero el mismo precio, pues les aumentaron megas y el precio. Pero en otros casos, nomás les aumentaron precio y no les aumentaron megas. Y eso ya también depende de lugar a lugar. Me voy a enfocar nada más en dos municipios, los tomo en cuenta y ya ustedes checarán qué incrementos sufrirá su paquete. Entonces, esto fue al azar, que estoy poniendo aquí Galindo. La verdad, discúlpenme, no tengo idea dónde queda Galindo, pero lo tomo de base. Saludos si hay amigos de por allá. Gracias si me ven. Vamos a empezar con el primero, que viene siendo ilimitado plus más internet 30. Este es nada más telefonía con internet de 30 megas. Precio actual, pronto pago 400 y pago regular 450. En aquí va a sufrir un incremento de 50 megas, como lo pueden ver. Aquí 50 megas, 50, 30. Y de incremento va a sufrir 50 pesos. Entonces le van a aumentar 20 megas por 50 pesos en este paquete. Bueno, y aquí sucesivamente de 50 megas a 80, de 80 a 100, de 100 a 130, de 130 a 150, o sea, va aumentándoles de 50 megas, perdón, de 20 megas. Y aquí hasta llegar al de 150 le aumentan 50 para que sean 200. Y de 200 a 250, de 350, ese ya se queda igual. Ahora vamos con los incrementos de precio. Si ustedes se fijan, son 50 pesos parejo. Aquí no importa que nomás fueron 20 megas. Y acá fueron 50 megas. El incremento fue de 50 pesos. 50 pesotes.
Miren, aquí es lo que en estos de aquí. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en este de aquí, que son 200 megas, aumentó a 250. Aquí está. Y de incremento de precio fue cero. Aquí está el incremento, miren. Aquí este. No aumentó de precio. Entonces a estos clientes que tienen 200 megas y que pagaban 750 pesos en pronto pago y 800 en pago regular, seguirán pagando lo mismo, pero les incrementaron 50 megas. Entonces, como les digo, unos por otros, algunos sí les benefició, otros no. Eh, Ahora vamos a los que pagaban 350 megas. Pagaban 950 pronto pago, 1000 pesos regular. Les aumentaron a... No les aumentaron megas. Quedaron igual a 350, pero de 950 van a pagar 800. Les bajaron 150 pesos. Igual para el que pagaba 500 y 1000, no les aumentaron megas, pero les rebajaron. En el caso de 500 les bajan 300 pesos y en el caso de 1000 megas les bajan 450 pesos. Aquí, como pueden ver, unos salen perjudicados, otros beneficiados y otros ni fu ni fa. Ahora voy a tomar en cuenta, eso es en el de Galindo. Ahora me voy aquí a la ciudad de donde soy, de León. Le bajo un poquito. Oye, me fui muy JKL. Bueno, quedó muy rápido. A ver, vamos a ver. Que me pase. Aquí creo que me pasé. Y aquí en lo que es mi zona en León, este es el paquete que yo tengo. Yo tengo el básico plus, ilimitado plus, internet, ilimitado 30. Que ahorita en pronto pago sería 560 y en precio regular 610. Como pueden ver, no sufrió ningún cambio. Sigo teniendo los 30 megas y el mismo precio, 560, 610. Y el incremento fueron 0 pesos. También el otro que no tuvo incremento fue el de 20 megas. En pronto pago no existe, nada más es precio normal, 560. Y aumentó nada, miren, aquí está, cero. Pero fíjense aquí hay algo, dice, de 20 megas le aumentaron a 30. No sé qué quiere decir LE. Pero no tiene la oportunidad de pronto pago, nada más precio regular 580. Entonces, ahí está ese detalle. En los de aquí de abajo, como pueden ver, de 50 a 150 no sufrieron cambio alguno en cuanto a los megas. Miren, se pueden ver 50, 50, 80, 80, 100, 100, 130, 130, 150, 150. Aquí no hubo cambio en ningún de los megas, pero en el precio sí hubo incremento de 20 pesos, como pueden ver. El incremento pues no fue mucho, 20 pesos en comparación a los otros de 50, pero les incrementaron 20 megas. Entonces algunos no les incrementaron megas, pero fueron 20 pesos, como les digo, en mi caso ni uno ni otro. Y los paquetes grandes que ya pagaban mucho, de 200 megas, les aumentan a 250 megas por 10 pesos nada más, 20 pesos, miren el incremento. Eso es lo que yo les decía, 50 megas por 20 pesos. Y aquí en que era de 350 megas, no le aumentan, lo dejan igual y le bajan 130 pesos. El de 500 megas le bajan 280 y el de 1000 megas le bajan 430. Pues como pueden ver, amigos, pues hay de todos sabores y colores. Sé que mucha gente va a estar descontenta.
En mi caso pues quedo igual, pero pues qué bueno para los que les bajaron el precio, los que tienen por ejemplo 1 giga, que ya no pagarán 1510 en pronto pago, pagarán 1080. Esto es en el triple pack. Son los ejemplos, ¿verdad? Los que tienen televisión, porque es cuando es por internet, pues es menos caro. Entonces, pues hay para que revisen ustedes qué cambios hubo en sus paquetes. En la descripción del video les voy a dejar el link para que puedan descargar el documento y ustedes puedan revisar qué cambios hubo en sus servicios. Pues hasta aquí con el video, espero les sea de ayuda. Regálenme su like, su suscripción si no están suscritos, por favor, para poder crecer más. Y nos vemos en el próximo video y hasta pronto, amigos.